Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la videoconferencia de este día. La temática de ahora es teoría atómica y retroalimentación. Teoría atómica vamos a tratar pues más que todo lo relacionado a la evolución del modelo atómico y algunas cuestiones relacionadas a ello, ¿verdad? Al comportamiento del átomo. Y la retroalimentación es el tema, no es como tal una retroalimentación de temas anteriores, más bien en el curso se trata como retroalimentación, pero es más que todo acerca de números cuánticos, hablar de orbitales atómicos y de configuración electrónica. Y bueno, viene cargadita esta videoconferencia, así que vamos a iniciar ya mismo. Iniciando con la teoría atómica, como les digo, vamos a ir abordando la evolución del modelo atómico de la mano de los creadores de los distintos modelos atómicos. Y es que para empezar, el modelo atómico de Dalton, de John Dalton, se le atribuye el primer modelo atómico como tal. Sin embargo, no fue el primero en pensar de qué estaba constituida la materia. De hecho, muchos años atrás, en el siglo V antes de Cristo, Demócrito, el filósofo griego, pues ya se había hecho las preguntas, ¿verdad? Había hecho ciertas investigaciones con lo que tenía en su época claro de qué estaba compuesta la materia. Y de hecho, él postula que la materia está compuesta por partículas muy pequeñas, indivisibles e indestructibles, a las cuales nombra como átomos. Átomo significa indestructible e indivisible, ¿verdad? Así como él afirmaba que estaba compuesta la materia. Bueno, pues a partir de esto pues se fueron desarrollando distintas investigaciones con el paso del tiempo, hasta que llegamos al punto de John Dalton, más o menos en el año de 1808 por ahí. Que el modelo atómico de Dalton postula lo siguiente, ¿verdad? Para empezar, los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas, esféricas, a las cuales renombra como átomos, ¿verdad? Ya sabemos que de dónde proviene la palabra átomo. También dice que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas, y los átomos de un elemento, de un elemento son diferentes a los átomos de otros elementos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, Dalton sabía que el hidrógeno tenía diferentes propiedades al oxígeno, y él sabía que toda la materia estaba compuesta por átomos. Entonces, ¿cómo explicar que uno tuviera unas propiedades y otros otras? Pues en que los átomos del hidrógeno eran diferentes a los átomos del oxígeno. Ahí encontró él la explicación, lo cual es cierto, ¿verdad? Con investigaciones posteriores se confirmaría. También el modelo atómico de Dalton afirma que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Esto no es más que una llamada a la ley de proporciones definidas, que el científico Proust describió previamente. Y es que, por ejemplo, en un compuesto como es el caso del agua, está unido en proporciones definidas de 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. No es más que eso, ¿verdad? A la relación que guardan los distintos elementos al combinarse y formar compuestos. Una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos, nunca supone la creación o destrucción de los mismos. Esto hace mención a la ley de la conservación de la masa que había postulado previamente Antoine Lavoisier. Y no es más que eso, ¿verdad? Que los átomos no se van a destruir como tal en una reacción química, únicamente se van a reordenar de diferente manera. Todo esto es lo que postulaba el modelo atómico de Dalton, que básicamente su dibujo es así como lo que vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Nomás es una esfera. Una esfera, y él decía que eso es de lo que estaba compuesta la materia, pero claro, las esferitas de un elemento iban a ser diferentes a las de otro, ¿verdad? Pues muchos años después sucedieron las investigaciones. ¿Y qué sucede? Que con Dalton inició lo que conocemos como la química moderna. Pues más o menos en el año de 1897 el físico inglés Thomson, mediante diferentes experimentos, los cuales hizo con tubos de rayos catódicos, los tubos de rayos catódicos más o menos son de los que estaban compuestos los televisores, ¿verdad? Los que no eran ni de pantalla plana, sino los de antes, ¿verdad? Que funcionaban con tubos de rayos catódicos. Entonces Thomson hizo un experimento usando este tipo de tubos, y con ello pues descubrió la masa y la carga de los electrones, ¿verdad? Con esto ya teníamos dos características de los átomos. La primera era que los átomos tenían electrones, y la segunda es que eran eléctricamente neutros. Entonces, para que fueran eléctricamente neutros, y ya se sabía que los electrones tenían una carga negativa, entonces la respuesta era que además el átomo tenía que tener cierta carga positiva que permitiera neutralizar esta carga negativa. Entonces Thomson propuso que un átomo podía visualizarse como una esfera uniforme cargada positivamente.
dentro de la cual se encontraban los electrones incrustados, ¿verdad? Como es la imagen que vemos aquí. En principio Thomson decía que los electrones estaban incrustados incluso adentro, ¿verdad? De una esfera positiva. Por eso se le llama el modelo de pudín de pasas o de pasas en un pastel, por la similitud que tienen el mismo. Posteriormente, con siguientes investigaciones, se definió que los electrones se postuló más bien que los electrones estaban incrustados únicamente en la parte superficial de esta esfera positiva. Por supuesto, nosotros ya sabemos que esto no es así, ¿verdad? Ahora sigue el modelo atómico de Rutherford. ¿Y qué sucede? El científico Rutherford efectuó una serie de experimentos utilizando láminas de oro y de otros metales como blanco de partículas alfa provenientes de una fuente radiactiva. Aquí vemos en la imagen más o menos cómo era el setup, ¿verdad? El experimento de Rutherford. Entonces, él tenía una fuente radiactiva emisor de partículas alfa, las cuales bombardeaba a una lámina de oro delgada. Una lámina delgada de oro era del grueso más o menos de una hoja de papel. ¿Y qué sucedía? Él tenía la teoría de que los átomos tenían espacio vacío y tenía razón. ¿Qué sucedió? Al bombardear las partículas alfa en esta lámina de oro, pues la mayoría de los rayos sí que atravesaban la lámina, pero otros se desviaban y otros que eran lo más impresionante, rebotaban directamente, ¿verdad? Y se regresaban hacia la fuente emisor de partículas. Y esto era muy impresionante porque él hacía el símil como que una persona disparara una bala de 15 pulgadas, decía, hacia una hoja de papel y esta rebotara de vuelta a él. Entonces, así de impresionante eran los resultados que él obtenía. Pero ¿qué era lo que realmente estaba sucediendo? Era lo que vemos más o menos aquí. Como la mayoría de los rayos de partículas alfa atravesaban la lámina de oro, y esto indicaba que en realidad la materia tenía mucho espacio vacío. Sin embargo, otras se desviaban. ¿Y esto por qué pasaba? Porque como las partículas alfa en realidad están cargadas positivamente, al pasarse cerca del núcleo, el cual tiene una carga positiva, experimentaban cierto grado de repulsión. Con ello, pues cambiaban su ángulo y mientras más cerca pasaban, la repulsión era mayor. Ahora bien, había un momento en que impactaban directamente en el núcleo y en ese momento era que rebotaban estas partículas alfa. Con ello, Rutherford planteó su modelo atómico, el cual vemos ahí, ¿verdad? Rutherford propuso que las cargas positivas del átomo estaban concentradas en un denso conglomerado central, al cual llamó núcleo, ¿verdad? El núcleo tiene la carga positiva, dijo él, y a su alrededor se encuentran girando, describiendo órbitas circulares y elípticas, los electrones. Y en realidad el átomo era mayor parte en su volumen espacio vacío. Por supuesto, los electrones tienen carga negativa y el núcleo, al cual aún no se le llamaba que tenía protones, pero se sabía que tenía una carga positiva. Él solo le llamó núcleo positivo. Este modelo, pues el dibujo lo vemos aquí en la imagen, que pues extrañamente este modelo es como el más vendido comercialmente, por decirlo así. Si le preguntan a cualquier persona que tenga un conocimiento no tan amplio de modelos atómicos o de química en general, y le preguntan, dibújeme un átomo, la persona va a soler dibujar este tipo de átomo. ¿Y por qué será? Pues la verdad es que no lo sé. Este es el que venden normalmente, ¿verdad? Como un átomo, ¿verdad? Además, Rutherford predijo la existencia de una tercera partícula subatómica que posteriormente se definiría como los neutrones, ¿verdad? Pero él en sus experimentos encontró fallos y dijo, o encontró huecos, ¿verdad? Que él dijo, no, aquí tiene que haber una tercera partícula. Sin embargo, ya su tiempo no alcanzó para, para estudiar esta tercera partícula. Bueno, llegado a este punto, no sé si tendrán algún tipo de consulta hasta este momento. Y si no tienen ningún tipo de consulta, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué diferencias encuentran estos tres modelos atómicos, verdad? ¿O qué similitudes encuentran entre estos tres modelos atómicos que les acabo de describir, que son los primeros, verdad? Y a partir del Rutherford la complejidad aumenta. ¿Qué diferencias encuentran o qué similitudes encuentran? O si hay dudas pueden preguntar. Veo que están escribiendo, les voy a dar un minutito más para que escriban su duda.
¿Cuántos electrones poseen? Esto depende de cada átomo. Más adelante veremos de que, por ejemplo, básicamente cuando un átomo está en estado neutro, tiene el mismo número de electrones que el número de protones, que es el número atómico. Por ejemplo, el hidrógeno, cuyo número atómico es 1, tiene un electrón también. ¿Por qué? Porque de esta manera se neutralizan las cargas, porque recordemos que los neutrones no tienen carga. Para este caso, por ejemplo, Rutherford estudió el comportamiento del oro, ¿verdad? Porque es un material muy particular. Y entonces por eso, esto depende de cada átomo que se trate. Correcto, ¿verdad? La forma, ¿verdad? El de Thomson tenía una forma diferente con las otras. Exactamente. De hecho, en el de Thomson es que se incorpora lo que es el concepto de electrón. Dalton no sabía de la existencia de electrones, ni de protones, ni de neutrones. Él sabía nada más que era una mínima parte, ¿verdad?, de la materia, a la cual renombró átomo, ¿verdad?, retomando la idea de Demócrito. Bueno, si no tienen ningún otro tipo de duda, pues vamos a continuar. Gracias, Moisés, por dar alguna diferencia ahí. Bueno, el siguiente modelo atómico ya incluye una mayor complejidad y es el modelo atómico de Bohr. Es aquí donde empezamos a hablar un poco de teoría cuántica, de mecánica cuántica y de cuestiones así un poco más complejas, en las cuales no nos vamos a detener demasiado porque no es el objetivo, ¿verdad?, entender a cabalidad estos análisis que hicieron estos científicos. Pero bueno, Niels Bohr propuso un modelo que en realidad su modelo se restringe, bueno, más bien él solo estudió el hidrógeno. Él estudió muy profundamente el hidrógeno, sin embargo este modelo pues se podría aplicar a otros elementos, pero ya empezaba a encontrar algunos fallos. Pero bueno, Bohr formuló su modelo atómico en base al hidrógeno. ¿Por qué al hidrógeno? Porque es el elemento pues, de los más fáciles de analizar. Tiene solo un protón, tiene solo un electrón. Entonces es muy sencillo de analizar. Entonces, ¿qué sucede? Bohr toma los estudios de científicos anteriores como Planck o como Albert Einstein, que ellos estudiaron las propiedades de la luz. Por ejemplo, el concepto de espectro de emisión. El espectro de emisión es esa energía que se aprecia en el color cuando un material pues se energiza de cierta manera. Por ejemplo, si uno quema un trozo de potasio, la llama va a ser de un color. Si uno quema un trozo de calcio, va a ser la llama de otro color. Entonces estos son los espectros de emisión. Entonces Bohr basó sus estudios en estos análisis, pero en el espectro de emisión del hidrógeno, ¿verdad? Porque los modelos anteriores no lo explicaban. Entonces aquí ya toma un poco otro giro, ¿verdad?, lo que es la química. Este modelo, por ejemplo, a un sistema solar, siendo el núcleo el Sol y el electrón, y le digo el electrón porque solo el hidrógeno solo tiene un electrón, un planeta, ¿verdad? Si fueran más electrones o si fuera otro elemento, pues serían otros planetas ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los electrones estaban girando en órbitas circulares. Él llamó, de hecho, la palabra órbitas circulares alrededor del núcleo. Y existían diferentes órbitas con diferentes niveles energéticos. A medida que se alejaban las órbitas del núcleo, cada una tenía una mayor cantidad de energía. Entonces vemos estos postulados. Como les decía, cada órbita tiene una energía asociada. ¿Por qué? Aquí hablamos de la teoría de la cuantización de la energía. Esto es, pues, no es comprenderlo a cabalidad, pero básicamente es que la energía, esto dice que la energía está en pequeños paquetes, los cuales podemos medir. Entonces estos paquetes se le llaman cuantos de energía. Entonces él decía que cada órbita tenía asociada un cuanto de energía. Decía que los electrones no irradian energía mientras permanezcan en órbitas estables. Entonces, de tal manera que este electrón iba a estar girando acá, pero mientras estuviera girando en esa misma órbita no iba a cambiar su nivel energético. Sin embargo, cuando lo que dice el tercer postulado es que si este pasaba de este nivel energético a uno más cerca del núcleo, ¿qué sucedía? Era de que estaba liberando un cuanto de energía, liberando una cantidad de energía. Por tanto, se acercaba más al núcleo. El núcleo podía atraerlo más. En cambio, si este electrón absorbía cierta cantidad de energía, lo que iba a hacer es alejarse del núcleo, ¿verdad? Iba a saltar hasta otra órbita de mayor energía. Y esto era básicamente el modelo atómico de Bohr, al cual se le conoce como una teoría cuántica antigua, ¿verdad? O clásica.
Ahora sigue el modelo atómico de Schrödinger, que este modelo es básicamente es lo más cercano que tenemos al modelo atómico actual. Por supuesto, han habido aportes de muchos otros científicos que lo han ido modificando, ¿verdad? Y adecuando de acuerdo a los experimentos. Entonces, en el año de 1926, mediante un desarrollo matemático complejo, este físico Erwin Schrödinger formuló una ecuación que describe el comportamiento y la energía de las partículas subatómicas en general. Este análisis incluye el comportamiento de un electrón, del comportamiento dual de un electrón como onda y como partícula. Es decir, un electrón se podía comportar tanto como partícula como onda, ¿verdad? Entonces Schrödinger describe a los electrones mediante una función de onda que en sí misma no tiene como tal un significado físico, es decir, que la solución significa esto significa no como tal, sino que más bien la probabilidad de encontrar el electrón en cierta región del espacio es proporcional al cuadrado de la función de onda. Esta ecuación que vemos aquí, pues es la ecuación de Schrödinger, que pues no vamos a saber cómo resolverla, ¿verdad? Requiere un análisis diferencial bastante elevado. Y esta función de onda es esta que se representa por esta letra griega que se llama así, esta que se parece como a un tenedorcito, ¿verdad? Entonces, decía que la probabilidad de encontrar en cierta región el espacio es proporcional al cuadrado pues, de esta función. Al resolver esta ecuación, lo que se iban a obtener son los números cuánticos, tres de los, de los cuatro números cuánticos que se estudian, que ya lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces, aquí con el modelo de Schrödinger se inicia lo que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica como en el concepto como tal como lo conocemos hoy en día. Y en este modelo sucede algo bastante interesante, y es que en realidad no se puede saber dónde está exactamente un electrón. Solo se puede definir dónde podría estar, ¿verdad? Para decirlo de una manera. Es decir, dónde es más probable que éste esté en un cierto momento. Surge el concepto de densidad electrónica que se relaciona perdón, con la probabilidad de encontrar un electrón en una cierta región del átomo. Más adelante veremos que esta región se le llama orbital. Bueno, no, de hecho ya se los menciono, ¿verdad? Esta región del espacio donde es más probable encontrar un electrón se le llama orbital. Y este concepto de orbital sustituye al concepto de órbita que decía Bohr. Y el orbital, como veremos más adelante, no tiene una forma circular como lo tenía una órbita que describía los electrones en el modelo de Bohr. Ahora, cuando decimos que un electrón está en cierto orbital, significa que la distribución de densidad electrónica o la probabilidad de localizar un electrón en el espacio se expresa mediante el cuadrado de la función de onda asociado a este orbital. ¿A qué se refiere esto? Básicamente a la solución de la ecuación que ya les mostraba, que son los números cuánticos. Al obtener estos números cuánticos, lo que da las características del orbital donde podría estar o donde es más probable que esté el electrón. De hecho, la probabilidad que se toma es que al brindar los números cuánticos se dice que hay un 90% de probabilidad de que el electrón esté ahí. O sea, puede incluso no estar ahí, pero sí tenemos una alta confianza con ese 90%. Bueno, no sé si le tienen algún tipo de duda de estos últimos dos modelos que realmente son bastante complejos y no es necesario que entendamos ahorita a cabalidad el funcionamiento de ellos. No sé si tienen alguna duda. No puedo. Moisés previamente había dicho el átomo es positivo. El átomo como tal no es positivo. El átomo está neutro, a menos que hablemos de iones, ¿verdad? Pero eso es un tema aparte. Pero en general en la tabla periódica encontramos átomos neutros. El núcleo es positivo porque tiene protones y también tiene neutrones, pero los neutrones no tienen carga. Y los electrones que están alrededor tienen carga negativa. Si tienen alguna duda de estos dos últimos modelos, que con esto daríamos finalizado lo que es teoría atómica. Veía que estaban escribiendo, no sé si tienen alguna duda. Pueden decirla por el micrófono también si gustan.
¿Cuál es el modelo mecánico cuántico? Sí, de hecho, el modelo que se le conoce como mecánico cuántico actualmente es el de Schrödinger. Cuando salió el de Bohr en su momento, a ese se le decía que era cuántico porque sí que tomaba ciertos aspectos de la mecánica, de la teoría de la cuantización de la energía. Pero como tal, la mecánica cuántica y el modelo mecánico cuántico inicia en el modelo de Schrödinger. Bueno, bueno, si no tienen otra duda, vamos a continuar. Si no, al final también pueden hacer sus consultas. ¿Qué sucede? Hasta ese momento no les hablé nada de lo que es el neutrón y lo que sucede es que el neutrón se descubrió de hecho después de esto. Pero como el neutrón como tal no tiene carga, no afectaba tanto el comportamiento de estos modelos y únicamente como que se agregó, ¿verdad? Fue un agregado al mismo. El neutrón fue descubierto de hecho por un pupilo de Rutherford, de apellido Chadwick, ¿verdad? Que mediante distintos experimentos descubrió el neutrón que ya su maestro anterior, ¿verdad? Su Rutherford, porque Chadwick era discípulo de Rutherford, Rutherford había predicho ya la existencia de esta tercera partícula subatómica, como son los neutrones. Ahora bien, vamos con lo que es la retroalimentación, que como les digo es más que todo hablar de números cuánticos, de configuración electrónica y de orbitales atómicos. Primero iniciando con números cuánticos. Los números cuánticos, como les dije, son la solución a la ecuación de Schrödinger. No vamos a aprender cómo solucionarla, sino más bien cómo asignarlos. ¿Qué sucede? Que dar los números cuánticos es dar más o menos la dirección de un electrón, el domicilio. Por ejemplo, cuando dan ustedes la dirección, dan ustedes la calle, la colonia, el pasaje, el departamento, etcétera, el municipio donde están. Pues es similar con los números cuánticos, estamos dando la dirección de dónde está el electrón, pero así como cuando ustedes dan su dirección o alguien les da una dirección, no le están diciendo exactamente en qué lugar de la casa está la persona, no le están diciendo si la persona está en la cocina, en el baño, en la sala, etcétera. Pues el mismo caso pues con los números cuánticos, como les decía, no podemos saber con exactitud dónde está, pero sí sabemos dónde probablemente va a estar y es pues en su domicilio, ¿verdad? Con los números cuánticos, ¿qué es lo que brindamos? Entonces, los números cuánticos que brindan solución a la ecuación de Schrödinger son tres. Posteriormente se incorporaría un cuarto, ya les voy a explicar por qué. Pero iniciando con el primero, que es el número cuántico principal, que este de hecho ya lo estaría postulando Niels Bohr en su modelo, que es el nivel de órbitas que decía Bohr en su modelo, pero que luego veríamos que es más que todo el nivel energético o el nivel principal de energía que puede tener un electrón. Para esta parte ya les pediré ahí que tengan ahí una tabla periódica a mano. Por ejemplo, ustedes ven en la tabla periódica que hay siete filas. Entonces, esto corresponde a los 7 niveles energéticos que se conocen con estabilidad. De hecho, este número cuántico principal puede ser desde 1 hasta infinito, pero como les digo, los que son estables llegan hasta 7, que son los que tenemos ahí en la tabla periódica, que son números enteros, no puede haber 1.5, sino va 1, 2, 3, 4 y así. También se relaciona con la longitud promedio del electrón al núcleo en determinado orbital, de tal manera que, por ejemplo, vemos aquí el n igual 3 significa el número cuántico principal tiene un valor de 3, significa que su nivel energético principal es 3, o que su nivel energético es 3, y este significa que este está más alejado del núcleo. Un electrón que esté por aquí, por ejemplo, significa que va a estar más alejado que uno que tenga un nivel 1, por ejemplo. Y por supuesto, a medida que aumentamos el número cuántico principal, va a aumentar el nivel energético. El siguiente número cuántico es el número cuántico secundario, número cuántico de momento angular o número cuántico azimutal. Se le puede llamar de cualquiera de las tres maneras y se representa por esa L así colochita. Y que expresa la forma de los orbitales. Como les decía, los orbitales es una región del espacio donde es más probable encontrar un electrón. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué valor va a tener L? Pues para cierto valor de n, es decir, para cierto valor del número cuántico principal, L tiene todos los valores enteros posibles desde 0 hasta n-1. Por ejemplo, si n, es decir, si el número cuántico principal vale 5, pues L, ¿qué va a valer? Va a valer 0, 1, 2, 3 o 4. Por ejemplo, si vale 6, va a valer 0, 1. Si n vale 6, pues L puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3, 4 o 5, ¿verdad? Es decir, hasta llegar 1 antes de ese nivel energético. El número cuántico secundario también nos indica el subnivel o subcapa donde se encuentra el electrón. Y
hay que tener en cuenta esta tablita. Esta tablita necesito, ¿verdad?, que la tengan muy en cuenta y que la tengan ahí grabadita en la memoria. Aquí cuando el L, el número cuántico secundario, vale 0, el orbital se le llama orbital S. S que proviene de la palabra en inglés sharp, y así se le llamó, ¿verdad? Luego, el 1, cuando L vale 1, pues el orbital se le llama orbital P, que viene de la palabra en inglés principal. 2, cuando L vale 2, al orbital se le llama D, que viene del inglés diffuse. Luego, cuando L vale 3, al orbital se le llama F, de fundamental. Y a partir de ahí, ya a valores superiores de L, pues ya va en orden alfabético, F, G, H, I, J, K, etc. Pero como les digo, en la tabla periódica nomás vamos a encontrar hasta F, porque los demás estados son energéticamente tan altos que son muy inestables. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, que al igual que como al aumentar el número cuántico principal aumentaba el nivel de energía, también al variar de izquierda a derecha en esta tabla aumenta el nivel de energía, de tal manera que un orbital P tiene más energía que un S, un orbital D tiene más energía que un P, y así. Entonces, para decir como tal el estado energético de cierto electrón o ciertos electrones, ciertos electrones, hay que decir tanto el número cuántico secundario como el principal. Otra cosa a tener en cuenta es que, y lo veremos, lo entenderemos un poco mejor cuando veamos lo que es configuración electrónica, pero el orbital S únicamente puede alojar como máximo 2 electrones. El orbital P puede alojar como máximo 6 electrones. El orbital D puede alojar como máximo 10 electrones. El orbital F puede alojar como máximo 14 electrones. ¿Cómo memorizárselo eso? Pues solo memorícense el primero S y de ahí le van sumando 4. El P tiene 2 más 4, 6. El otro más 4, 10 y así, ¿verdad? Solo le van sumando 4. Y eso también lo podemos ver en la tabla periódica. De hecho, es una forma de ordenar la tabla periódica. Por ejemplo, ustedes ven las primeras dos columnas, donde está el hidrógeno de primero y el berilio. Y esas dos primeras columnas corresponden al orbital S. Luego vemos las últimas 6 columnas y esas corresponden al orbital P. Toda la parte del centro donde tenemos lo que se le llaman elementos de transición corresponden al orbital D, y las dos últimas que están al final, las dos últimas filas que están al final, corresponden al orbital F. Esto significa que en su última capa pues terminan en este tipo de orbital. Continuando, el número cuántico magnético, que es el tercero y último como solución del modelo de Schrödinger. El número cuántico magnético, que es lo que describe la orientación del orbital del espacio. ¿Cómo así? Por ejemplo, esto ya lo veremos en un momento, pero aquí tenemos un orbital, 3 orbitales P. Los orbitales P lucen más o menos así, como dos lóbulos, o como que ustedes amarren dos globitos. Pero estos globitos pueden estar orientados tanto en el eje Z como en el eje X como en el eje Y en el espacio, en el plano cartesiano. Entonces el número cuántico magnético, o ML, M sub L, o tan solo M a secas, que nos dice que dependiendo de su valor nos dice si está orientado en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Ahora bien, ¿cómo se calcula ML? Pues lo que sucede es que este depende del nivel del número cuántico de momento angular o secundario, L. Para cierto valor de L existen 2L más 1 valores enteros de ML o de M, como sigue. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos que N vale 2, entonces, que L vale 1, digamos. Entonces, al aplicar esta formulita que tenemos aquí, vamos a decir 2 por 1 más 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 3. No significa que ML, es decir, que el número cuántico magnético, valga 3. Significa que hay 3 valores de ML, que pueden ser los que tenga el electrón. Y estos 3 valores, ¿cuáles van a ser? Van a ir desde menos L hasta más L. Entonces, como vale 3 y L vale 1, entonces vamos a empezar a decir que los valores que puede tomar el número cuántico magnético va a ser menos 1, 0 y más 1. No sé si me habrán entendido, eso es un poco enredado. Pero vaya, otro ejemplo. Si L vale 2, al aplicar esta formulita vamos a tener 2 por 2, 4 más 1, 5. ¿Y cuánto vale L? Dijimos 2. Entonces va a ir desde menos ese valor hasta más ese valor, para que en total nos den 5 valores. De tal manera que vamos a tener menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Es decir, los electrones que estén en los electrones
que estén en ese subnivel L, pueden tomar cualquiera de esos valores, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Por último, tenemos el número cuántico de spin. ¿Qué sucede? Que había ciertos fenómenos electromagnéticos que hasta ese momento que se tenían esos tres números cuánticos no se podían explicar, y la única manera que se encontró de explicarlo era que los electrones se comportaban como pequeños imanes que giraban sobre su propio eje. Ahora bien, se puede girar en sentido horario o se puede girar en sentido antihorario. Y el número de cuántico de spin, esto es lo que nos brinda el sentido de giro del electrón. Más adelante veremos que es imposible que un electrón tenga exactamente los mismos números cuánticos que otro. Si tiene los otros tres que ya vimos iguales, pues el sentido de giro va a ser diferente. El número cuántico de spin solo puede tener un valor de más un medio o menos un medio dependiendo del sentido de giro que tenga. Por supuesto, nosotros al designarlo no vamos a saber qué sentido de giro tiene. Pero usualmente el primero que se asigna, si se nombra el primer electrón, va a ser el sentido de giro de más un medio. Y si se nombra el segundo, va a ser de menos un medio. Por ejemplo, vamos aquí a tomar un pequeño ejemplito de cómo asignar números cuánticos. Por ejemplo, para el caso de los electrones del orbital 6s, como les mencioné anteriormente, el orbital S puede alojar como máximo 2 electrones. Entonces, por eso es que en la tabla he colocado los 2 electrones que puede alojar como máximo este nivel. ¿Qué sucede? Cuando decimos 6s, el 6 nos está indicando, el 6 por ejemplo nos está indicando, el 6 aquí nos estará indicando el nivel energético principal. Y el S nos estará indicando el subnivel, es decir, la forma del orbital como ya vimos, ¿verdad? No se brinda el número como tal, sino que se brinda así de esa manera, ¿verdad? Con el nombre del orbital. Por lo tanto, aquí está sencillo. ¿Cuál va a ser el número cuántico principal? N. Pues para ambos casos, bueno, analicemos solamente un electrón. Va a valer 6, ¿verdad? Porque aquí ya nos lo dice. Luego L, recordamos la tablita y aquí tenemos la tablita para en el caso que el orbital se trate de un orbital S, pues el valor va a ser 0 de L, ¿verdad? Entonces se coloca 0. Luego se aplica la formulita para el número cuántico magnético que era 2L más 1. Como L vale 0, entonces se multiplica 2 por 0 es 0, más 1, 1. Esto no significa que ML valga 1, sino que solo hay un valor de ML. Y cuando solo hay un valor de ML, este vale exclusivamente 0. Ahora bien, como no sabemos el sentido de giro del electrón, es imposible saberlo como a nivel así de macro, solo se puede saber a nivel experimental. El valor de M sub S o MS, que es el número cuántico de spin, puede tener un valor de más un medio o de menos un medio. En el caso de que el orbital está lleno, pues uno de los electrones va a tener el valor de un medio y el otro de menos un medio. Entonces, de esa manera se asignan lo que son los números cuánticos. No sé si hasta este momento tienen alguna duda. Con esto acabamos lo que es números cuánticos. Ya vamos a abordar un poco más acerca de los orbitales. Permítanme. No sé si tienen algún tipo de duda con respecto a los números cuánticos. M igual 4 es el cuarto. N, cuando N vale 4, si te refieres, no es M, si te refieres al número cuántico principal, cuando N vale 4, sí es el cuarto nivel de energía. Si alguien más tiene alguna otra duda. O todo claro hasta este punto con respecto a lo que números cuánticos concierne. Bueno, si no hay ningún tipo de duda, pues vamos a continuar. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente parte de lo que es la temática según el aula de retroalimentación. Y es acerca de los orbitales atómicos. Vuelvo y repito, los orbitales atómicos son básicamente una región del espacio donde es más probable encontrar un electrón.
Como les decía, esta probabilidad ronda el 90%, es decir, al decir que está en un orbital, estamos diciendo con un 90% de certeza que el electrón va a estar ahí. Ahora, los distintos orbitales, los orbitales como tal, una pregunta frecuente es qué forma tienen. Los orbitales como tal no tienen una forma definida por el hecho de que se extienden hasta el infinito. Sin embargo, pues hasta el infinito no va a estar el electrón, ¿verdad? El electrón sabemos que va a estar más cerca del núcleo. ¿Por qué? Por la energía, ¿verdad? Energía electrostática que se tiene. Entonces, la región del espacio donde abarca el 90% de probabilidad de encontrar un electrón, para cada orbital va a ser diferente. En el caso del orbital 1s, este va a tener una simetría esférica, como aquí lo vemos en la imagen. Ahora bien, los demás orbitales S de niveles superiores también tienen simetría esférica, pero en este caso van a presentar lo que se le conoce como nodos. ¿Qué son los nodos? Los nodos son regiones del espacio donde la probabilidad de encontrar el electrón son cercanas a cero. Es decir, dentro de esta esferita va a haber, por ejemplo, otra esferita, bueno, no otra esferita, sino más bien como una esfera hueca, ¿verdad? Como otra región del espacio que se le llama nodo, donde ahí sí que no va a estar el electrón porque la probabilidad es casi cero. Solo va a estar en las partes donde no hay nodos. El orbital 2s va a tener un solo nodo, el orbital 3s va a tener dos nodos, el orbital 4s va a tener tres nodos y así sucesivamente. A su vez, el tamaño del orbital s aumenta al aumentar el número cuántico principal, de tal manera que el orbital 2s va a ser más grande que el 1s y el 3s va a ser más grande que el 2s y así va. Ahora lo siguiente es el orbital p. Ojo que el orbital s empieza a aparecer, no significa que solo sea ahí, pero empieza a aparecer desde el primer nivel, no significa que en niveles superiores no exista, más bien que está ahí. Pero el orbital p no existe en el primer nivel energético, empieza a hablarse de orbital p a partir de n igual 2, de cuando el número cuántico vale 2. A partir de la segunda capa empiezan a aparecer estos orbitales, como les decía, y cuando L vale 1 es que se habla de un orbital p, si recuerdan la tablita que les mostraba. Entonces, para ese caso existen tres valores de m sub L, del número cuántico magnético, que son menos 1, 0 y más 1. Entonces, a estos orbitales corresponden los nombres de 2px, 2py y 2pz, dependiendo de la orientación que se tenga. Que son los tres que vemos aquí en la imagen. Como les decía, tiene forma como de dos globitos pegados, dos glóbulos. Algunos los dibujan como más alargados, otros más esféricos, pero esto depende también de qué átomo se trate, de qué elementos se trate. Pero son básicamente así. El 2px está orientado en el eje X, el 2py está orientado en el eje Y y el 2pz pues está orientado en el eje Z. No significa que solo en el nivel 2 van a existir los orbitales p, sino que a partir de aquí, en el nivel 3 también, ¿verdad? Ahora bien, estos tres orbitales tienen el mismo tamaño, forma y energía. Nada más, lo único diferente es la orientación, y la orientación nos la brinda el número cuántico magnético. El tercero en este caso va a ser el número cuántico, perdón, el orbital D. El orbital D empieza a aparecer cuando n es mínimo, tiene un valor de 3. ¿Verdad? Antes no existe el orbital D, ¿verdad? Solo hay P y antes solo hay S. Para cuando L vale 2 existen 5 valores de ML, como les decía, son menos 2 más 1, 0 más 1 y más 2. Que corresponden pues a estos 5 orbitales D, que son los que vemos aquí en la imagen, que se nombran como 3DXY, 3DYZ, 3DXZ, 3DX cuadrado menos Y cuadrado y 3DZ cuadrado. Esto pues básicamente se relaciona un poco con la forma que tiene cada uno. Tienen diferentes, como vemos, el primero y los últimos tres tienen una forma muy similar y solo difieren como en su orientación. El segundo sí que es un poquito diferente, pero de hecho los 5 tienen la misma cantidad de energía, a pesar de que este sea un poquito diferente, ¿verdad? Este aquí el número 2. Bueno, esto luego no significa que no haya más orbitales, por supuesto, pero luego hablar del orbital F tiene una forma muy confusa, ¿verdad? Muy complicada de representar, y orbitales con energías superiores pues son aún más complicados como de dibujar o de representar. Entonces, para nuestros fines basta con conocer hasta el orbital D, que de hecho es la mayor parte de la tabla periódica, ¿verdad? Es como un 90% de la tabla periódica. No sé si alguien hasta este momento tiene alguna duda con respecto a lo que es orbitales atómicos.
Antes de avanzar a lo siguiente, que ya es configuración electrónica, que ya es más de hacer, ¿verdad? Que de explicar. ¿Qué son? Me pregunta Moisés. ¿Qué son qué? ¿Qué son exactamente qué? Los orbitales, como les repito, son regiones del espacio donde es más probable encontrar un electrón. Eso es básicamente un orbital. No sé si hay alguna otra duda respecto a lo que es orbitales atómicos. No tiene nada que ver que sea diferente el segundo ejemplo del que se acaba de mostrar. No entendí muy bien tu duda. ¿Cómo el segundo ejemplo del que se acaba de mostrar? Se refiere creo que se refiere a la forma de este, ¿verdad? Pues como tal no, es una cuestión un poco extraña. Este orbital tiende a ser diferente a los otros, ¿verdad? Pero tienen la misma cantidad de energía, ¿verdad? Sí, esto tiene una explicación un poco relacionada a la mecánica cuántica que sí se aleja un poco a los fines de este momento, pero como tal, como les digo, no afecta tanto porque tiene la misma cantidad de energía. Pero sí es peculiar ese hecho de que ese segundo orbital de, sea bastante diferente a los otros cuatro, perdón. Bueno, si no hay más dudas, bueno, de nada. Si no hay más dudas, pues continuamos a la temática de configuración electrónica, que nos vamos a detener un poco más en esto. Para hablar de configuración electrónica, es básicamente dar la distribución de cada uno de los electrones que tiene cierto elemento. Para ello también necesito que tengan ahí a manito su tabla periódica, porque está muy íntimamente relacionado. Como les decía, es la manera en que están distribuidos los electrones entre los distintos orbitales atómicos. Hay que tener en cuenta esta nomenclatura que tenemos por aquí. Esta es la nomenclatura, como antes les había mostrado, 6s, y que en el S hay como máximo 2 electrones, pues básicamente similar es esta nomenclatura. Este 1 indica el nivel, el S significa el subnivel, el tipo de orbital, claro, y esto que es el número que se le coloca arriba, que no siempre va a ser 2, claro, indica el número de electrones que a ese nivel puede ser 1 o 2. O eso en el caso del orbital S, como les decía, porque puede alojar como máximo 2, pero en el caso del P puede alojar como máximo 6. Y así, ¿verdad? Hay que tener en cuenta otra cosa, y es que, como les decía, al aumentar el nivel, el número cuántico principal, aumenta el nivel de energía. Al igual que avanzamos en los orbitales s, p, d, f, así va aumentando el nivel energético. De tal manera que, por ejemplo, si comparamos un orbital 2s con un orbital 2p, el 2p va a tener un mayor nivel de energía. Sin embargo, por ejemplo, un orbital 3d va a tener mayor cantidad de energía que un orbital 4s. ¿Por qué? Pues porque el orbital D ya es muy energéticamente hablando, ya es bastante alto energéticamente hablando. Sin embargo, por ejemplo, el 4S y el 3D no tienen valores de energía tan diferentes como veremos en algunos casos de configuración electrónica. Incluso hay ciertos casos que se le conoce como anomalías periódicas, donde pues la energía del 4S supera levemente a la del 3D, ¿verdad? Pero eso son otras cuestiones. Pero hay que tener en cuenta eso. ¿Y por qué? Porque la configuración electrónica es ir llenando, completando los electrones que tiene cierto elemento y se va llenando de acuerdo a la cantidad de energía, empezando desde el menos energético, ¿verdad? Tal es el caso de que se va a empezar primero con el orbital 1s. Después de llenar ese orbital 1s vamos a continuar con el orbital 2s y así, ¿verdad? Sucesivamente. El orden ya se lo voy a mostrar en una de las reglas que tiene la configuración electrónica. Para hablar de configuración electrónica hay que tener en cuenta un par de principios o reglas. Primero, el principio de exclusión de Pauli.
Este principio establece que no es posible que dos electrones de un átomo tengan los mismos 4 números cuánticos. Es lo que les había dicho previamente. Si dos electrones deben tener los mismos valores de los 3 primeros números cuánticos, principal, secundario y magnético, entonces deben tener distintos valores del número cuántico de spin, de m sub s. Por ejemplo, aquí, otra cosa que se me olvidaba mencionarles, que existen diferentes tipos de mostrar una configuración electrónica. Por ejemplo, no sé si ahí tendrán su tabla periódica, pero en la tabla periódica aparece una forma de escribir la tabla periódica, una forma de escribir la configuración electrónica, perdón, con un elemento entre corchetes, que ese elemento es el gas noble previo al elemento en cuestión. Esa se le conoce como configuración electrónica abreviada o condensada. Cuando se escribe así con la nomenclatura que les mostré, 1S2 por ejemplo, se refiere a configuración electrónica semidesarrollada, y cuando se escribe así con estas flechitas se refiere a configuración electrónica desarrollada. Estas flechitas lo que representan son los electrones. Como en este caso estamos hablando de un orbital 2s, solo vamos a tener un cuadrito que aloja 2 electrones. Si estuviéramos hablando de un orbital p, tendríamos 3 cuadritos que alojan cada uno 2 electrones. Si tuviéramos un orbital d, tuviéramos 5 cuadritos que alojan cada uno 2 electrones para hacer un total de 10. Ahora, no necesariamente tienen que ser cuadritos, claro, pueden ser, yo suelo poner rayas únicamente, donde poner encimita las flechas, o también pueden ser círculos, ¿verdad? Y esta forma nos sirve, lo que sucede con las otras dos formas de configuración electrónica es que no nos dicen el número cuántico de spin, en este caso sí que nos lo muestran. Pero ahora bien, para explicar el principio de exclusión de Pauli hay que ver estas 3 formas de escribir la configuración electrónica del helio. Esta es toda la configuración electrónica del helio. 1s2 ya está. Ya está. La configuración electrónica del hidrógeno es 1s1. Pero bueno, en el caso del helio tenemos estos 3 casos. Pero ¿cuál es el correcto? Como dice este principio, no es posible que dos electrones de un átomo tengan los mismos 4 números cuánticos. Veremos que estos dos electrones, que es una flecha y la otra flecha, tienen el mismo nivel, 1, el mismo número cuántico L, que va a ser el de S, 0, el mismo número cuántico magnético, pero van a tener distinto valor de m sub s, y esto lo representamos por el sentido de la flecha. No esto que está acá, esto no es posible hacerlo. Esto que está aquí no es correcto. Esto que está aquí tampoco es correcto. Esto sí que es lo correcto, ¿verdad? Uy, eso sí que es lo correcto, ¿verdad? Escribir los dos, uno con spin positivo y el otro con spin negativo. Esto no se puede dar. ¿Por qué? Porque también esto se relaciona con cuestiones electromagnéticas y las cuestiones de repulsión que hay entre los electrones, ¿verdad? Pero esto no es, los dos primeros casos ahí es imposible. El principio de exclusión de Pauli nos dice que tiene que ser así como el C. La siguiente es la regla de Hund. La regla de Hund establece que la distribución electrónica más estable en los subniveles es la que tiene el mayor número de spines paralelos. Por ejemplo, no piensen que esto contradice al anterior, claro. Por ejemplo, aquí vemos la configuración de la última capa del carbono del orbital p. La configuración electrónica del carbono termina en 2p elevado a la 2. Es decir, que en el orbital p, en el nivel 2, tiene únicamente 2 electrones. ¿Y cómo vamos a ubicar estos 2 electrones? ¿Podríamos ubicarlos así? Pues no. Esto no es correcto porque nos dice que tiene el mayor número de spines paralelos. Aquí no tiene ni un spin paralelo. ¿Podría ser esta? Pues no tampoco. ¿Por qué? Porque no tiene tampoco ni un spin paralelo a pesar de que está en otra subsección del orbital p. A pesar de que uno esté en 2px y el otro esté en 2py. Esta sí que es la correcta. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cantidad de electrones con spines paralelos. Solo tiene 2 electrones, por supuesto, solo se puede tener 2 spines paralelos. En configuraciones electrónicas superiores, por ejemplo, si aquí termina en 2p3, como es el caso del nitrógeno, el siguiente electrón no se coloca aquí, ni en el 2px ni en el 2py, se coloca aquí, ¿verdad? Aunque me quede un poquito chueca ahí la flecha. Ahí se coloca. Siguiente, el oxígeno. Entonces ya se empieza a llenar el que tiene en el otro sentido. Entonces se coloca aquí. Punto. Luego, siguiente, flúor va a terminar así. Y así, ¿verdad? Así sucesivamente. Y luego el gas noble, que es el neón, tiene una configuración electrónica que termina de esta manera. Ahora, el principio de Aufbau o principio de conclusión. O principio de construcción.
Esta no es exactamente este diagrama, pero lo podemos resumir en este diagrama, junto con otras reglas, claro. Pero esto es como un recurso que se utiliza para pues memorizar o aprender cómo hacer una configuración electrónica. ¿Y qué es lo que se hace? Primero se coloca en orden todos los que tienen LS, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S. Luego, a partir del 2, se empieza a escribir los que tienen P, 2P, 3P y así. No hay 1P, recuerden que en el nivel energético 1 no existe el orbital P. Luego el D y finalmente el F. La forma de llenarlo es de acuerdo a estas flechitas. Primero se llena el 1S, luego se llena el 2S, luego se viene para acá 1, se llena el 2P. Cuando se llena este, pues seguimos al 3S y así hasta completar el número total de electrones que tiene el elemento, el átomo, perdón. ¿Cómo vamos a saber el número total de electrones que tiene el átomo? Pues de acuerdo al número atómico. Por ejemplo, si vamos a un elemento número atómico 43, entonces significa que estamos hablando de tecnecio. 43, entonces significa que tiene 43 electrones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de átomos en estado neutro. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ir llenando hasta tener un total de 43 electrones. Por ejemplo, llenamos 1S2, vamos a tener 2 electrones. Llegamos a 2S2, vamos a tener 4. Llegamos a 2P6, vamos a tener 10. Y así vamos a ir hasta llegar a lo que corresponde al 43 electrones. De esa manera es que se realiza la configuración electrónica, la cual ya veremos ahorita en un ejemplo, para que quede un poquito más claro. Solo permítanme acá que... Aquí tenemos un ejemplito, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplito. La configuración electrónica semidesarrollada del carbono es la siguiente. 1S2, 2S2, 2P2. ¿Cómo la vamos haciendo? Pues el carbono tiene un total de 6 electrones. ¿Cómo lo sabemos? Porque también tiene un total de 6 protones. Entonces se va llenando de acuerdo a la reglita que les enseñaba. Entonces comenzamos. 1S2. Ok, ya llenamos el primer orbital. Que lo podemos ir viendo en la tabla periódica. 1S2 es como que tomamos como que hagamos un caminito. Tenemos que hacer un caminito en la tabla periódica a través de cada fila hasta llegar a donde esté el carbono. Entonces para ello primero pasamos por la configuración del hidrógeno, del helio, del litio, el berilio, el boro y hasta llegar al carbono. Entonces vemos lo primero 1S2. Tenemos dos carbonos, dos electrones, perdón. Luego 2S2, que estaríamos llegando ahí hasta el berilio. Pero únicamente tenemos 4, nos hacen falta 2. Llegamos al 2P, pero ahí no vamos a colocar los 6 electrones. ¿Por qué? Porque pues el carbono ya no los tiene, únicamente tiene 2 electrones más que nos hacen falta. Entonces esos electrones se colocan de la manera en que les explicaba, con espines paralelos. Claro, este orbital, esta parte del orbital correspondería al X, digamos, esta al Y y esta al Z. Entonces se van colocando, de la manera desarrollada se va colocando así, ¿verdad? Primero se coloca este. Ok, ya en el nivel 1S ya no hay más. Ya no hay más para colocar en ese sentido. Entonces vamos a colocar el que está en el otro sentido, que va a ser este. Para el 2S, como solo puede alojar un máximo de 2 electrones, vamos a colocar este y vamos a colocar este. Ya tenemos 4, ¿verdad? Ahora en el caso del P ya puede alojar lo que son 6 electrones. Pero solo nos sobran 2, ¿verdad? Para completar el número de electrones totales que tiene el carbono. Entonces los colocamos con la mayor cantidad de espines paralelos posible. Que va a ser así. Ahora en el caso del hierro, por supuesto, se vuelve algo bastante más complejo, porque tiene pues bastantes electrones, tiene 26 electrones, y así a medida aumentamos la cantidad de electrones se va a volver más complejo. Pero el tratamiento es igual, se va haciendo lo mismo, pero en este caso aquí se va a llenar el orbital P, ¿verdad? A diferencia del carbono. Colocamos esta, colocamos esta, colocamos esta. De ahí colocamos este otro y este otro. Luego vamos con el nivel S, lo llenamos, de ahí con el 3P y así, ¿verdad? Y vamos contando la cantidad de electrones. Hasta aquí vamos a tener 2, luego 4, luego vamos a tener 2, 4, 6, más 4, 10, 12 y así, ¿verdad? Al llegar al orbital D, vamos a de nuevo a colocar, como les decía, la mayor cantidad en espines paralelos. Vamos a colocar esta y esta. ¿Y qué sucede? Nos falta un electrón. Hasta aquí llevamos 25.
Entonces, el otro electrón lo colocamos en el inicio del orbital D en este sentido. Y así básicamente es que se hace la configuración electrónica. También se pueden guiar haciendo la tabla periódica o directamente leyendo este diagrama, el cual deben de tener ahí a manito si no se lo pueden, o yo les recomiendo aprender a construirlo. Únicamente tienen que colocar, como les decía, primero los niveles S, luego un renglón más adelante, los P, luego el D y luego el F, así ven. En orden numérico, pues 1, 2, 3, 4, de ahí 2, 3, 4, 5 y así ven. Y solo se va llenando en este sentido. Basta con hacer rayas aquí para guiarse, ¿verdad? Uy, ahí se me fue un poco de lado, aquí tenía que ser. Acá y así, ¿verdad? Hasta cubrir todos los electrones que necesitamos en nuestra configuración electrónica. Y pues no sé si tendrán alguna duda hasta este momento y luego vamos a resolver un pequeño ejercicio. No sé si tendrán algún tipo de duda. Hola, hola, Walt. Dice Kenia, se parece al modo del serrucho. No se parece, es exactamente el mismo modo del serrucho. De hecho, al principio das Bau, que es una palabra alemana, ¿verdad? Que no sé realmente si se pronuncia. Pero se le llama como coloquialmente regla del serrucho, porque es así, es como un serrucho. Pero es la misma. No es que se parezca, es que es la misma. No sé si alguien tiene algún tipo de duda. Veo que están escribiendo, dale un minutito más a ver si. Tengo una pregunta aparte del tema. Bueno, si es aparte del tema, quizás la vamos a hacer hasta el final, ¿verdad? De la videoconferencia. Y se la respondo con gusto. Ahorita porque todavía nos falta, pues claro, un ejercicio, ¿verdad? Que quiero que me ayuden a resolver. Ah, es que yo no puedo ver el contenido de ese. Ahorita en este momento no estoy mostrando el contenido, pero no sé si estarás conectado de tu dispositivo móvil. A algunos les presenta ese fallo, ¿verdad? De que no les presenta la diapositiva, no sé por qué. Sí, es que si están conectados a través de dispositivo móvil, no sé por qué en muchos dispositivos móviles realmente no se ve la presentación, no tengo muy claro por qué es, la verdad, es cuestiones relacionadas con el móvil y Skype, claro. Bueno, por eso les recomiendo que se conecten mejor desde la computadora, ¿verdad? Para que puedan ver todo el contenido, porque si no, pues van a tener problemas en todas las videoconferencias. Vamos a continuar, ¿verdad? Con el ejercicio, que aquí tenemos dos, los que puedan, ¿verdad? Los que puedan ver. Aquí en este caso, necesito que me ayuden a escribir la configuración electrónica del escandio y del cloro, siguiendo por supuesto las reglas que ya hemos mencionado. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que se debe poner acá? Voy a necesitar de su ayuda. ¿Qué es lo primero que se coloca acá? ¿Qué es lo primero? Recordemos, vamos llenando desde el menos energético hasta el más energético. No sé si alguien sabrá de los que no están teniendo problemas, claro. Los que no pueden ver desde su dispositivo móvil, tal vez probando de otro dispositivo, tal vez si les da la facilidad.
Entonces acá, ¿cómo vamos completando la configuración electrónica? Bueno, creo que varios están teniendo problemas, ¿verdad? Así que aquí contestó nuestro compañero. Tenemos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. Te faltó error, está nada más al final, ¿verdad? Lo hiciste correctamente, 1S2, 2S2, pero en la última capa no es 3D2. En la última capa termina 3D1 y lo pueden verificar en su tabla periódica. El escandio termina en 3D1. Porque hasta llegar al subnivel 4S vamos a tener un total de 20 electrones, pero al llegar al subnivel D, que es el siguiente corresponde, el nivel 3D, pues solo nos falta un electrón y ese electrón lo colocamos en ese orbital D y es el único que nos queda, pero correcto, me darán, ¿no? Ahí está, esa es la configuración electrónica correcta para este elemento. Ahora con el cloro, que realmente es más fácil, la configuración electrónica del cloro. Igual, ¿verdad? Este es más fácil, que únicamente necesitamos 17 electrones, como se hará similar a como lo había mostrado nuestro compañero ahí en el chat. La configuración electrónica para el cloro. Si queremos, por ejemplo, la del escandio, la queremos, por ejemplo, la condensada, en este caso, sería mostrando la configuración electrónica del gas noble anterior. Para este caso sería el gas noble anterior al escandio, sería el argón. Entonces sería entre corchetes el argón. Ahorita lo pongo. Sería entre corchetes el argón. Aquí ponemos el símbolo del argón. Uy. Y luego pues los electrones que nos hacen falta, que únicamente van a ser 3, ¿verdad? Que son como lo mostraba el compañero, sería 4S y aquí tiene que ser elevado a la 2, claro, y 3D1. Ahora, para el caso del cloro, para el cloro 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, correcto ahí. Ha comprendido, está correcto, sí, está correcto, 1S2, 2S2, podemos seguir aquí la regla, la regla de serrucho, el principio de Bau, 1S2, 2 electrones, 2S2, 4 electrones, 2P6, tenemos hasta aquí 10 electrones, y así, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y hasta 3P5, así es. Está correcto, lo pueden verificar en su tabla periódica que aparece la configuración condensada. Bueno, y para finalizar, otro pequeño ejercicio, que vamos a escribir los 4 números cuánticos del electrón que está en la posición 3P5. Que está en la posición 3P elevado a la 5. Ahora, ¿cuál va a ser el valor del número cuántico principal para el electrón que está en esta posición 3P5? Ahí está fácil, ¿verdad? Solo es cuestión de leerlo. Si yo digo que un electrón está en la posición 3P5, ¿cuál sería su número cuántico principal? Bueno, para este caso, tal y como lo dice el nombre, el número cuántico principal del electrón que está en la posición 3P5 va a ser 3.
Ahora, el número cuántico azimutal o secundario. En este caso, como ya nos dice que es el orbital P, ¿cuál va a ser el valor? Pues va a tener el valor de 1, ¿verdad? Recordamos la tablita aquella. Para cuando se trata de un orbital P, el valor que tiene L va a ser de 1. Y ahora, para hacer el número cuántico magnético, no sé si saben qué número cuántico magnético podrá tener el que está en la posición 3p5. Para ello vamos a aplicar la formulita, ¿verdad? 2L más 1. Entonces, 2L más 1. Entonces tenemos 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces significa que solo puede tomar valor de menos 1, de 0 y más 1. Entonces que son básicamente lo que corresponde a los tres orbitales P, que son estas tres rayitas que les he colocado acá, ¿ver? Y como está en la posición, esta 3p5 indica que hay 5 electrones, de tal manera que son estas 5 rayitas que tengo aquí. ¿Cómo se colocan? Se colocan primero las que tienen espines paralelos, ¿verdad? Hasta completar los 5. Llevamos 4 y colocamos aquí el quinto. Ahora el quinto quedó aquí, como ven, quedó en esta posición. Si este vale menos 1, si aquí vale menos 1, aquí va a valer 0 y aquí más 1. Por lo tanto, el valor de ml del electrón número 5 va a tener un valor de 0. Y ahora bien, ms, como acá por convenio se elige al que está la flecha hacia arriba, más 1, más un medio, perdón, y en este caso quedó en el sentido opuesto, pues el valor de m sub s va a ser de menos un medio. Y así, ¿verdad? Se asignan más o menos los números cuánticos. Y pues por hoy eso sería todo. Aquí algunas referencias. Y pues no sé si tienen algún tipo de duda o comentario. Esta está bastante cargadita. Yo sé que no es fácil, no se aprende a la primera esto de la configuración electrónica, ¿verdad? No sé si a alguien le habrá quedado alguna duda de lo que pueden ver en el material, claro. Y si no, no se preocupen, las presentaciones luego son resubidas. Ahí donde pueden ver el video completo.